Gonzalo Sáenz Magallón, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gonzalo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ves la situación macroeconómica en este momento tan complicado en el que incluso el coronavirus nos vuelve a salir a escena? Sí, bueno, han sido desde luego años muy difíciles para la gestión macroeconómica. Sin duda alguna es todo un reto, ¿no? El conseguir, pues conseguir compensar todas las perturbaciones que han venido, ¿no? Del lado de la oferta, de la demanda. Y bueno, yo creo que sí que, el Banco Central Europeo, yo estoy de acuerdo con la mayoría de economistas que piensan que ha actuado tarde, que realmente la inflación se nos ha ido más allá de lo que debería haberse ido, ¿no? Tenemos unas tasas de desempleo también en la zona euro muy bajas, casi en pleno empleo. Y quizás lo más grave de esta, ¿no?, falta de decisión, ¿no?, a la hora de abordar la inflación, ¿no?, el problema de la inflación, es que quizás ha perdido reputación, ¿no? El Banco Central Europeo era un banco que yo creo que en general gozaba, ¿no?, de mucha confianza en Europa y en todo el mundo, y ahora ya quizás ha perdido reputación, ¿no?, en cuanto a el cumplimiento de su principal misión, que es la lucha contra la inflación, ¿no?, y mantenerla baja, ¿no? Y claro, esto para mí, que soy un gran defensor del proyecto europeo, y creo que para todos los que estamos en España, pues debemos de tener esta actitud de europeísta y de tratar de vigilar y reforzar, ¿no?, todas las instituciones europeas. Pues realmente es una mala noticia, yo creo, ¿no? El hecho de que una institución tan importante en la Unión Europea como es el Banco Central Europeo, que haya dañado un poco su reputación, esto nos puede hacer daño. Y no olvidemos, yo soy economista, pero no olvidemos que en el fondo la economía tiene que ser algo al servicio de la política, ¿no?, y de los valores de Europa, etcétera. Entonces, pues insisto en que creo que lo bueno es tratar de cuidar a nuestras instituciones económicas en Europa para precisamente conseguir una mayor unidad política y una defensa de nuestros valores e intereses comunes, que es la vía en la que, lógicamente, pues se ha adoptado en la Unión Europea, ¿no? Por eso es por lo que creo que es una poco pena que no haya sido más, o sea, que se le critique y que no haya sido más decidido en su principal misión, el Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo creo que en los próximos meses ya veremos, pues un control de esa inflación y, por tanto, quizás una vuelta un poco más a la normalidad. La inflación puede seguir siendo un poco más persistente si continúa esa guerra en Ucrania. Hoy conocíamos el dato del descenso del 20% del área cultivada en Ucrania, que va a darle un empuje importante a los precios de la alimentación. ¿Puede ser más persistente esa inflación si no acaba pronto el conflicto ucraniano? Bueno, y vamos a ver, debemos de fijarnos en la inflación subyacente, ¿no?, para un poco analizar hasta qué punto hay un desequilibrio macroeconómico que deba ser combatido con una política monetaria más restrictiva. Tenemos que fijar la inflación subyacente, la que no incluye ni los productos energéticos ni los alimentos sin elaborar, ¿no? La inflación subyacente en la zona euro está en torno al 3,4%, sí, aproximadamente. Esto significa que está más allá de donde tenía que estar, porque sabemos que la inflación en Europa está consensuada que debe ser en torno al 2%. Estamos un 50% por encima de lo que debía haber sido la inflación subyacente. El hecho de que algunos productos como el trigo, etcétera, puedan subir de precio no es la preocupación. La preocupación ahora es que los gobiernos y los agentes sociales no sean capaces de controlar esa inflación subyacente y, por lo tanto, se traslade a los salarios, se traslade a los costes de las empresas y a los impuestos, etcétera. Y entonces, bueno, pues al final se convierta en una inflación más estructural, ¿no? Conoceremos el dato de Producto Interior Bruto en España y también en Estados Unidos durante esta semana. ¿Qué se puede esperar en un entorno como el actual, de ver cómo, también con las cadenas de suministro frenando, puede afectarse tanto el Producto Interior Bruto aquí en España como el Producto Interior Bruto en Estados Unidos o en Alemania, que también se va a conocer esta semana? Sí. O sea, yo creo que quizás, me parece quizás más interesante centrarnos en el caso de España, ¿no?, porque vivimos una situación un poco al límite, ¿no?
Bueno, sabemos que el principal problema macroeconómico que tiene España en este momento es en la excesiva deuda pública y el excesivo déficit público. Eso es sin duda nuestro principal reto, ¿no? El PIB en España es verdad que en términos reales quizás no crezca excesivamente, pero es cierto que como tenemos una tasa de inflación que es casi del 10%, esto hace que el PIB nominal, esto es incluyendo las subidas de precios, va a ser un crecimiento muy elevado, ¿no? Y esto lógicamente va a ayudar a reducir el ratio de déficit sobre el PIB y deuda sobre el PIB, que es en última instancia lo que miden, lógicamente, lo que miran los inversores y, bueno, pues un poco todas las entidades financieras para un poco ver la solvencia que tiene un país, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, a mí el dato del PIB de España, sinceramente, en términos reales, no creo que sea algo en este momento excesivamente preocupante. Es verdad que, bueno, pues va a haber sectores que se están viendo muy afectados por la guerra en Ucrania, por aspectos, factores, digamos, muy coyunturales, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues puede haber ahí, lógicamente, un dato que sea malo o que sea regular. Yo creo que para nuestro país lo más importante es conseguir controlar la inflación y conseguir controlar el déficit y la deuda pública, ¿no? Y bueno, pues el hecho de que haya un crecimiento del PIB un poquito mayor o menor en términos reales creo que no es algo excesivamente importante. Bueno, en el caso de otros países, bueno, en el caso de Alemania, por ejemplo, pues evidentemente Alemania es la locomotora europea, es un país que ahora mismo tiene un superávit de la balanza por cuenta corriente que es del 7%. O sea, realmente en Alemania ahora hay un enorme, excesivo nivel de ahorro en comparación con la inversión, ¿no? Y Alemania es una economía que tendría que reactivar más su inversión y el gasto, etcétera, para equilibrarse ella misma y equilibrar al resto de los países con los que, lógicamente, pues tenemos un déficit. Porque cuando hay un país que tiene un superávit tan elevado es que otros están teniendo un déficit elevado, ¿no?, con respecto a ese otro. Por tanto, Alemania, bueno, pues sí que tiene que conseguir pues reactivar más su nivel de consumo, su nivel de gasto y su nivel de inversión, ¿no? Y esto yo creo que a los españoles nos deberá beneficiar porque nos dará más oportunidades para exportar allí. El principal reto de España es no perder competitividad en este momento, que tenemos unos costes crecientes y muy crecientes y por tanto, nuestro país tiene ahora mismo, como sabemos, un diferencial de inflación enorme. Ahora mismo España no podría entrar en el euro si se hubiesen establecido los criterios de Maastricht en este momento, ¿no? Superamos en 5 puntos la inflación de los países con inflación más baja, ¿no? O sea, realmente para nosotros ahora el gran reto es mantener la competitividad de nuestro sector exterior, de nuestro turismo, de nuestras, en fin, pues nuestras exportaciones industriales, etcétera. Y bueno, pues si Alemania efectivamente pues crece más, pues lógicamente las oportunidades para nosotros serán muy superiores, ¿no? Hoy el cuadro macroeconómico se va a revisar por parte del gobierno, lo conoceremos a partir de la 1 de la tarde, vimos una revisión más o menos del Banco de España. Gonzalo, ¿qué se puede esperar de esa revisión del cuadro macroeconómico? ¿Hasta dónde debería rebajar la previsión el gobierno para intentar estar un poco en línea y poder ajustar también los gastos? Sí, bueno, el gobierno desde luego ha ido por libre, ¿no?, en sus previsiones y realmente eso también ha hecho mucho daño, yo creo, a la reputación del país, ¿no?, del gobierno de España, ¿no? Porque realmente, pues claro, pues los agentes económicos y los inversores pues necesitan ver a un gobierno que realmente esté en el dato objetivo y no en el sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues me temo que el gobierno no nos va a dar grandes alegrías. Yo creo que en el gobierno actual digamos que se echan en falta medidas digamos de explicar a la sociedad española la enorme dificultad a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, ¿no? Cuando empiecen a subir los tipos de interés, cuando el coste de la deuda se dispare, cuando, digamos, vengan
pues lógicamente un contexto de muchísimas más dificultades de financiación. Entonces, claro, España tiene que estar mucho mejor concienciada de la necesidad que hay de adoptar políticas pues, que exijan sacrificios para todos, ¿no? Y yo creo que el gobierno está en su discurso de que, bueno, de que las cosas se están haciendo muy bien, de que todo esto es producto de Ucrania, del COVID, que ellos lo están haciendo genial. Entonces, me temo que la política española va a seguir un poco en su línea. Muchísimas gracias, Gonzalo Sanz Magallón, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buen negocio. Buenas clases, Gonzalo. Igualmente, pues mucha suerte. Buen día.